Mila Rivera estaba de pie frente a su ventana de piso a techo en su apartamento de Nápoles, observando cómo el atardecer de Florida pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa. A los 20 años ya había logrado lo que muchos de sus compañeros aún soñaban, una posición prestigiosa en uno de los resorts más lujosos de Florida y un apartamento moderno con vista al agua. Mientras seguía con el dedo su reflejo en el vidrio, no podía evitar maravillarse de lo lejos que había llegado desde sus orígenes modestos. Nacida de padres de clase media en el Valle de San Fernando, Mila siempre se había destacado por una ambición insaciable. Su padre, un maestro de español de secundaria, y su madre, recepcionista dental, le habían inculcado el valor de la educación y el trabajo duro durante toda su infancia. Mila había visto a sus padres recortar gastos y ahorrar, tomando turnos extras para asegurarse de que pudiera asistir a las mejores escuelas. Ese sacrificio dio fruto cuando consiguió una beca parcial para Gulf Coast State College en Florida. En la universidad, Mila se había destacado no solo por su excelencia académica, sino también por su enfoque innovador en la gestión hotelera. Su tesis sobre el turismo de lujo en la era digital llamó la atención de varios negocios locales. Cuando llegó la oferta de Naples Grande Beach Resort, Mila supo que era su oportunidad de entrar en las altas esferas de la industria. La transición a Nápoles a principios del 2018 fue tanto emocionante como abrumadora. Las calles bordeadas de palmeras de la ciudad y las oportunidades interminables parecían alinearse perfectamente con sus ambiciones. En sus primeros 3 meses en el resort, Mila ya se había hecho un nombre al asegurar varias reservaciones de eventos importantes gracias a su encanto y meticulosa atención al detalle. Su apartamento, aunque modesto para los estándares de Nápoles, le parecía un palacio en comparación con el dormitorio compartido en California. El resort había arreglado su alojamiento en un moderno edificio de mediana altura con vista a la bahía, muy diferente de su hogar de infancia en el valle. Mila se adaptó rápidamente al estilo de vida de Florida, uniéndose a varios grupos de redes profesionales y haciendo amistades con otros jóvenes profesionales de todo el estado. Ashley Williams, una estudiante de enfermería que trabajaba medio tiempo en una clínica cercana, se convirtió en su mejor amiga y compañera de cuarto. Tienes que entender, le dijo Ashley mientras tomaban café en su cafetería favorita junto a la playa, Nápoles opera en una frecuencia diferente. No se trata solo de lo que sabes, sino de a quién conoces. Mila tomó ese consejo en serio, aceptando cada invitación a eventos de networking y oportunidades sociales. Su encanto natural e inteligencia la convirtieron en una presencia bienvenida en la escena local. Aprendió a navegar el delicado equilibrio entre ambición profesional y conexión genuina, asegurándose siempre de que su vestimenta y comportamiento fueran apropiados para cada ocasión. Fue en el funeral de su abuela Elena en septiembre de 2018 cuando la vida de Mila dio un giro decisivo. El evento se celebraba en Naples Memorial Gardens, y Mila se había preparado con esmero, sabiendo que muchos amigos de su abuela del club de campo estarían presentes. Mientras recibía las condolencias de un desfile de rostros desconocidos, notó a un asistente en particular prestándole atención especial. Dominique Keller, una prominente figura empresarial de 52 años conocido por sus desarrollos inmobiliarios a lo largo de la costa del Golfo, estaba de pie, imponente, en un traje azul marino perfectamente entallado. Su cabello entrecano y su postura confiada irradiaban éxito. Después de que Mila agradeció a los dolientes presentes, Dominique se acercó a ella. Señorita Rivera, dijo con voz profunda y segura, su abuela hablaba mucho de usted durante nuestras reuniones de la Junta de Caridad. Elena estaba muy orgullosa de sus logros. Su presencia era imponente, vestido con un traje impecable, su cabello con vetas plateadas perfectamente peinado. Mila sintió una chispa de curiosidad profesional ante el cumplido. Gracias, señor Keller. No sabía que mi abuela tenía amigos tan distinguidos, respondió, sorprendida por su propia compostura. La conversación fluyó fácilmente, hablando sobre la participación comunitaria de su abuela y las aspiraciones profesionales de Mila. Ese encuentro inicial llevó a una conexión en redes sociales esa misma noche, cuando Mila, buscando distraerse del dolor, encontró el perfil de Dominique y envió un simple mensaje agradeciéndole nuevamente por sus amables palabras. No esperaba respuesta, y mucho menos en menos de una hora. El legado de Elena merece reconocimiento. Si alguna vez quiere escuchar más sobre su impacto en nuestra comunidad, con gusto lo compartiría con un café algún día. Ashley notó el cambio en Mila casi de inmediato. El teléfono que antes revisaba con indiferencia ahora captaba su atención constantemente. ¿Quién te tiene sonriendo así frente al teléfono?, preguntó Ashley una noche,
asomándose por encima del mostrador de la cocina mientras Mila respondía rápidamente a otro mensaje. Solo alguien que conocía a mi abuela, respondió Mila, en un tono casual que fue desmentido por el rubor que le subía por el cuello. Durante las siguientes 2 semanas, sus mensajes evolucionaron de intercambios respetuosos sobre su abuela a discusiones sobre el desarrollo de Nápoles y las aspiraciones profesionales de Mila. Cada notificación traía una oleada de anticipación. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su mansión frente al mar, Dominique Keller vivía una vida que Mila solo podía imaginar. Su empresa de desarrollo inmobiliario había transformado la costa de Nápoles durante 2 décadas, ganándole fortuna e influencia. Su matrimonio con Patricia, una filántropa destacada, había producido 2 hijos que ahora asistían a universidades prestigiosas. Su calendario social estaba lleno de galas benéficas y eventos exclusivos de clubes, y sus vacaciones las pasaban en su yate o en su casa de montaña en Colorado. Cuando Dominique sugirió tomar un café en una cafetería de lujo cerca del campus de Mila, ella pasó horas eligiendo el atuendo perfecto, profesional pero favorecedor, ambicioso pero no evidente. Se decía a sí misma que era una oportunidad de networking, mentoría, una conexión con la memoria de su abuela. Pero mientras se aplicaba el maquillaje con un cuidado inusual esa mañana, ni siquiera Mila podía negar la emoción que sentía y que tenía poco que ver con el avance profesional. La primera reunión fue lo suficientemente inocente. Una mesa cómoda en la esquina, conversaciones sobre arquitectura y planificación comunitaria. Dominique ofreciendo consejos sobre cómo navegar el panorama profesional de Nápoles. Sin embargo, bajo la superficie de su conversación fluían corrientes que ninguno de los dos reconocía, sus miradas prolongadas, su risa atenta, la forma en que sus manos se rozaron brevemente al alcanzar la cuenta. La segunda reunión para tomar café llevó a una tercera, luego a una cena en un restaurante discreto en las afueras de Nápoles donde Dominique afirmaba que el chef preparaba los mejores mariscos de Florida. Mila notó cómo él eligió una mesa en una esquina, parcialmente oculta por una palmera ornamental. También notó cómo se quitó su anillo de bodas, deslizándolo en el bolsillo de su chaqueta antes de alcanzar su vaso de agua. El gesto, suave y ensayado, le dijo todo sobre sus intenciones sin necesidad de intercambiar una sola palabra. Octubre trajo una transformación en su relación. Lo que había comenzado como mentoría evolucionó rápidamente en algo que ninguno reconocía abiertamente. Los mensajes de texto de Dominique llegaban en intervalos predecibles, temprano en la mañana antes de que su esposa despertara, durante los almuerzos cuando podía alejarse de la oficina, por la noche cuando Patricia asistía a sus diversas reuniones de comité. Mila comenzó a estructurar sus días alrededor de esas comunicaciones, revisando su teléfono obsesivamente durante los turnos en el resort, decepcionando a sus amigas cuando cancelaba planes ante la menor señal de disponibilidad de Dominique. Sus encuentros se trasladaron de cafés públicos a lugares más privados. Primero fue un almuerzo a bordo de su yate de 48 pies, el Patricia, atracado en el puerto de Nápoles. Mila sintió una emoción peculiar al ver la embarcación nombrada en honor a su esposa mientras bebía champán en su elegante cabina. Dominique le explicaba su imperio empresarial con gestos amplios, señalando propiedades que había desarrollado a lo largo de la costa. Su mano rozaba ocasionalmente la de ella, cada contacto durando un poco más de lo que la decencia permitía. Ella fingía no notarlo, pero registraba cada contacto, repitiéndolos después en su apartamento cuando no podía dormir. Para noviembre, Dominique le había mostrado a Mila un Nápoles diferente, clubes exclusivos con personal discreto que nunca cuestionaba a su acompañante femenina, restaurantes de lujo con comedores privados, y finalmente, el condominio frente al mar que mantenía separado de su casa familiar. Este último lo describía como una propiedad de inversión, aunque el mobiliario mínimo y el bar bien surtido sugerían su verdadero propósito. La primera vez que la llevó allí, Mila reconoció el riesgo calculado que estaba tomando, pero el atractivo del mundo de Dominique, su poder, su atención, su aparente fascinación por ella, superaba cualquier vacilación. Durante estos encuentros, Dominique mantenía la ficción de la mentoría, hablando sobre las perspectivas de carrera de Mila incluso cuando sus intenciones se volvían cada vez más transparentes. La pretensión les proporcionaba a ambos una negación plausible, un barniz de profesionalismo que se volvía más delgado con cada encuentro. Cuando su relación finalmente cruzó el límite físico, en el dormitorio principal de su condominio con vista al Golfo, a Mila le pareció una conclusión inevitable más que una elección consciente. Mientras tanto,
Patricia Keller, esposa de Dominique desde hacía 25 años, permanecía enfocada en su papel como una de las principales damas sociales de Nápoles. Su calendario rebosaba de almuerzos benéficos, reuniones de comité y galas de recaudación de fondos. Fotografías de estos eventos aparecían regularmente en publicaciones locales, mostrando a Patricia impecablemente vestida, siempre sonriendo, a menudo con un Dominique cortés pero distante a su lado. Mila comenzó a coleccionar estas imágenes, estudiando a la mujer cuyo esposo ahora compartía su cama, buscando defectos en la fachada perfecta. Cuando Patricia lanzó una nueva iniciativa de jardín comunitario, Mila asistió a la ceremonia de inauguración, observando desde la distancia cómo Dominique cumplía sus deberes como esposo solidario, sintiendo una torcida satisfacción al saber lo que Patricia no sabía. Para Dominique, el romance proporcionaba un escape de un matrimonio que se había enfriado en una rutina cómoda. Aunque mantenía un respeto genuino por Patricia y sus logros sociales, su relación había rendido la pasión a la practicidad hacía mucho tiempo. La juventud de Mila, su admiración sin reservas, su respuesta entusiasta a sus deseos, todo eso ofrecía renovación a un hombre que se acercaba a los 50 con las primeras insinuaciones de mortalidad. Disfrutaba de su compañía sin culpa, compartimentando este aspecto de su vida como lo hacía con sus distintos negocios. En momentos privados de honestidad, reconocía la conclusión inevitable de la relación, pero esos momentos eran fácilmente pospuestos en favor de los placeres presentes. Los sentimientos de Mila evolucionaban por una trayectoria dramáticamente diferente. Lo que comenzó como ambición con un tinte de atracción rápidamente se intensificó en obsesión. Comenzó a investigar el horario de Dominique, aprendiendo a qué reuniones de junta asistía, qué propiedades desarrollaba, a qué eventos sociales debía asistir. Pasaba en coche frente a su edificio de oficinas durante los almuerzos, con la esperanza de verlo entrar o salir. Su historial de búsqueda en Internet se llenó con su nombre, su empresa, sus desarrollos inmobiliarios. Estudiaba fotografías de su casa familiar, imaginándose a sí misma reemplazando a Patricia en ese espacio cuidadosamente curado. Su compañera de cuarto Ashley observaba estos cambios con creciente preocupación. La ética de trabajo previamente confiable de Mila se deterioró al ausentarse del trabajo para adaptarse al horario de Dominique. Su asistencia a clases se volvió esporádica, las tareas se entregaban tarde o incompletas. La vibrante vida social que había cultivado durante sus primeros meses en Nápoles se redujo dramáticamente, los amigos y actividades descartados en favor de esperar junto a su teléfono. Las preguntas amables de Ashley sobre el misterioso hombre mayor eran desviadas con explicaciones cada vez menos creíbles sobre oportunidades de networking y mentoría profesional. Diciembre marcó una intensificación en la atención de Dominique. Comenzaron a aparecer regalos costosos, un bolso de diseñador dejado casualmente sobre la cama del condominio, unos pendientes de zafiro para combinar con sus ojos. Un fin de semana en un resort en Key West explicado a Patricia como una conferencia de desarrolladores. Cada regalo convencía aún más a Mila de su lugar especial en la vida de Dominique. Cada experiencia lujosa reforzaba su creencia de que pertenecía permanentemente a su mundo. Comenzó a redecorar mentalmente su casa familiar, imaginando las fiestas con sus hijos adultos, planeando las renovaciones que haría una vez que Patricia se fuera. En sus momentos más lúcidos, usualmente en las horas antes del amanecer cuando Dominique había regresado al lecho conyugal, Mila reconocía la ilusión en esas fantasías. Pero por la mañana, la racionalidad volvía a ceder ante la intoxicación de la posibilidad. Comenzó a dejar objetos personales en su condominio, un cepillo de dientes, su champú favorito, eventualmente ropa, pequeñas marcas de territorio que cada vez veía más como suyo por derecho. Cuando Dominique mencionó el viaje anual de Patricia en enero para visitar a su hermana en Chicago, Mila comenzó a planear sus primeros días ininterrumpidos juntos. En su mente, esa sería la prueba definitiva, el momento en que Dominique reconocería que Mila podía ofrecer todo lo que Patricia ofrecía y más. Compró lencería que no podía permitirse, investigó recetas de sus comidas favoritas, practicó la conversación social educada que parecía salirle tan naturalmente a Patricia. Esa fantasía la sostuvo durante la temporada navideña, cuando las obligaciones familiares de Dominique limitaron su tiempo juntos a encuentros apresurados en el condominio entre eventos festivos. Dominique, mientras tanto, veía la interludio de enero con expectativas mucho menos transformadoras. La ausencia anual de Patricia ofrecía una bienvenida oportunidad para pasar más tiempo con Mila sin las restricciones habituales
puntuales de horario y secreto. Lo veía como una agradable pausa en un romance que, aunque satisfactorio, seguía siendo claramente separado de su vida real. Los regalos que le daba, las experiencias que le ofrecía, no representaban un camino hacia la permanencia, sino una muestra de aprecio por un placer temporal. En la arquitectura compartimentada de su moralidad, esa generosidad absuelve la traición subyacente. Al llegar el final de diciembre, la divergencia entre sus percepciones de la relación se amplió hasta convertirse en un abismo infranqueable, aunque ninguno reconocía aún el peligro de esa disparidad. Mila, ahora convencida plenamente de su lugar en el futuro de Dominique, comenzó a presionar sutilmente por el reconocimiento de la permanencia de su relación. Dominique, igualmente comprometido con su carácter temporal, desvió esas sugerencias con facilidad ensayada, ofreciendo en su lugar placeres inmediatos que satisfacían temporalmente el hambre más profunda de seguridad de Mila. Así se estableció la base para un colapso inevitable, dos realidades incompatibles existiendo simultáneamente hasta que las circunstancias forzaran su reconciliación violenta. Patricia Keller estaba sentada frente a su tocador de caoba pulida, aplicándose metódicamente su maquillaje de noche antes de otra función benéfica. Afuera, por las ventanas de su mansión frente al mar, el sol de enero se ponía sobre el Golfo de México. Tomó su teléfono para ver la hora y notó algo inusual, una notificación de mensaje de texto de un número desconocido. Normalmente, ignoraría tales mensajes, pero la vista previa captó su atención. Pregúntale a tu esposo por su mesera. El mensaje contenía una foto adjunta. El dedo perfectamente cuidado de Patricia flotó sobre ella por un momento antes de presionar para abrirla. La imagen mostraba a Dominique en un restaurante que ella no reconocía, su mano cubriendo la de Mila sobre la mesa, su postura íntima e inconfundible. A diferencia de las innumerables escenas de negocios que había aprendido a ignorar, esta fotografía irradiaba algo distinto, algo personal. Durante varios minutos, Patricia permaneció inmóvil, el espejo con marco dorado reflejando a una mujer cuyo mundo cuidadosamente construido acababa de cambiar bajo sus pies. 25 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer los patrones de Dominique. Las reuniones tardías, las inspecciones de propiedades los fines de semana, los viajes de negocios que parecían multiplicarse, todas señales que había preferido ignorar, eligiendo la seguridad de la ceguera voluntaria por sobre el caos de la confrontación. Al otro lado de la ciudad, en su oficina privada, Dominique revisaba planos arquitectónicos para un nuevo desarrollo frente al mar. Las últimas 6 semanas con Mila habían sido una emocionante distracción del ritmo predecible de su vida. Su juventud, su deseo de complacer, su admiración sin reservas, alimentaban una parte de él que la compañía educada de Patricia hacía tiempo no satisfacía. Aún así, a medida que enero avanzaba, comenzaron a aparecer señales sutiles de advertencia. Los mensajes de Mila se volvían más frecuentes, más exigentes de su atención. Comenzó a hacer preguntas sobre su matrimonio, sobre Patricia, sobre sus planes a largo plazo, preguntas que cruzaban los límites no dichos que él mantenía en sus aventuras. Justo ayer, ella había dejado un cajón con su ropa en el condominio sin pedir permiso, una reclamación pequeña pero significativa sobre un territorio que él consideraba compartido temporalmente, no transferido permanentemente. Cuando sonó el teléfono de su oficina, mostrando el número de su casa, Dominique respondió con una calma ensayada. La voz de Patricia, inusualmente controlada, le informó que no asistiría a la gala de conservación esa noche. En cambio, esperaba que él regresara a casa para tener una conversación sobre su matrimonio. Antes de que pudiera formular una respuesta, ella ya había colgado. En su apartamento, Mila seleccionaba un atuendo para su noche con Dominique. Con Patricia asistiendo a la gala, habían planeado cenar en su condominio, otra oportunidad para que Mila demostrara lo perfectamente que podía encajar en su vida. Había preparado su comida favorita, seleccionado la música que él prefería, incluso comprado el escocés específico que disfrutaba después de cenar. Cada detalle estaba diseñado para contrastar su atención apasionada contra lo que imaginaba como la eficiencia fría de Patricia. El teléfono de Mila permaneció en silencio durante sus preparativos. A las 7, una hora después de su horario habitual, la comida cuidadosamente preparada se enfriaba sobre la mesa del comedor. A las 8, sus llamadas a Dominique iban directamente al buzón de voz. A las 9, la ansiedad se había transformado en una sospecha afilada, algo interfería con la narrativa que había construido cuidadosamente. La confrontación en la mansión Keller se desarrolló con control glacial. Patricia,
presentando la evidencia fotográfica sin melodrama, observó mientras Dominique pasaba por etapas familiares, negación, minimización, racionalización, antes de llegar a la contrición estratégica. Su aventura con Mila, aseguró a su esposa, no significaba nada, una distracción temporal sin importancia emocional. Patricia escuchó, su expresión inalterada, antes de presentar sus condiciones, terminar la relación de inmediato, comprometerse con consejería matrimonial y transferir una porción significativa de activos a su nombre como seguro y penitencia. Dominique, calculando las implicaciones financieras del divorcio contra el costo de las exigencias de Patricia, accedió con una renuencia disfrazada de remordimiento. Su matrimonio, a pesar de sus limitaciones emocionales, seguía siendo un componente esencial de su vida cuidadosamente estructurada, una asociación que brindaba credibilidad social, apoyo práctico y estabilidad financiera. Mila, a pesar de su juventud embriagante, no ofrecía ninguna de esas ventajas permanentes. Con la decisión tomada, Dominique se retiró a su estudio, redactando y borrando múltiples mensajes para Mila antes de decidirse por la brevedad. Necesito verte mañana. Propiedad en desarrollo en Beisore. 10 de la mañana. Terminaría todo de forma limpia, quizás ofrecería un regalo económico generoso para suavizar la transición. El asunto estaría resuelto al mediodía, su vida recalibrada para la tarde. Mila, al recibir este mensaje tras horas de espera angustiosa, lo interpretó a través del lente de sus deseos más profundos. Claramente, Dominique planeaba discutir su futuro, quizás incluso arreglos para que ella se mudara permanentemente al condominio mientras él finalizaba su separación de Patricia. La propiedad en desarrollo frente al mar, uno de sus proyectos más prestigiosos, parecía el lugar perfecto para una conversación tan significativa. Esa noche, mientras Patricia dormía en la habitación de huéspedes de la mansión, Dominique permanecía despierto calculando la forma más eficiente de extraerse de una relación que había excedido sus límites previstos. Al otro lado de la ciudad, Mila también permanecía despierta, seleccionando mentalmente los objetos de su apartamento que llevaría con ella a lo que imaginaba como la primera etapa de su nueva vida con Dominique. La mañana llegó con una claridad cristalina, el invierno de Florida ofreciendo uno de esos días imposiblemente perfectos que atrajeron a Dominique a Nápoles décadas atrás. Llegó a la propiedad en desarrollo 30 minutos antes, usando el tiempo para inspeccionar el progreso de la construcción mientras ensayaba frases diseñadas para terminar la relación con el mínimo drama. La propiedad frente al mar, un complejo de condominios de lujo en construcción, ofrecía tanto privacidad como simbolismo. El edificio a medio terminar representaba la visión de Dominique para el futuro, una visión que, en su mente, nunca había incluido a Mila más allá de una distracción temporal. El espacio de oficinas en el último piso, enmarcado pero aún sin terminar, ofrecía vistas a la bahía mientras permanecía oculto de los trabajadores en los pisos inferiores. Mila llegó puntualmente a las 10, habiendo puesto especial cuidado en su apariencia. Había elegido un vestido que sugería sofisticación profesional más que intención romántica, calculando que su nuevo comienzo requería proyectar madurez en lugar de atractivo juvenil. El guardia de seguridad, reconociéndola de visitas anteriores con Dominique, la dirigió al ascensor de servicio que la llevaría al último piso. Mientras el ascensor ascendía, Mila ensayaba mentalmente sus propias frases cuidadosamente preparadas, aceptación del anuncio inevitable de su divorcio, sugerencias prácticas para su periodo de transición, garantías de su discreción durante los procedimientos legales. Las puertas se abrieron para revelar a Dominique de pie junto a la pared de ventanas, su postura rígida, su expresión oculta mientras miraba hacia el agua. Ninguno de los dos podría haber anticipado cuán dramáticamente divergirían sus guiones cuidadosamente construidos, ni cuán catastróficamente colisionarían sus expectativas en el espacio sin terminar con vista a las indiferentes aguas del Golfo. El pisapapeles de cristal descansaba sobre el escritorio temporal, un artículo promocional con el logo del desarrollo, su peso sustancial diseñado para mantener los planos arquitectónicos en su lugar frente a la persistente brisa costera. En cuestión de momentos, se convertiría en un instrumento de cambio irreversible, transformando dos fantasías dispares en una realidad impactante. Las manos de Mila temblaban mientras bajaba en el ascensor de servicio hacia la planta baja. Dentro de su bolso estaban la billetera de Dominique, su reloj Rolex y su anillo de bodas,
el último removido de su dedo sin vida con una mezcla extraña de reverencia y rabia. El pisapapeles que había golpeado su sien con un efecto devastador permanecía arriba, con sus huellas dactilares incrustadas en el vidrio junto a pequeñas manchas de sangre y cabello de Dominique. El guardia de seguridad asintió al verla pasar, sin notar nada inusual más allá de su palidez, que ella disimuló con gafas de sol y una breve mención de una migraña repentina. Su coche, estacionado donde las cámaras de seguridad no podían capturar una imagen clara, una precaución que el mismo Dominique le había explicado al hablar del futuro sistema de vigilancia de la propiedad. Arrancó al primer intento, a pesar de su mano temblorosa con la llave. La tarde de enero se extendía ante ella con un vacío aterrador. Necesitaba normalidad, testigos que recordaran haberla visto haciendo cosas ordinarias durante esas horas críticas. En Publix, seleccionó los comestibles metódicamente, charlando con el cajero sobre una tormenta que se avecinaba. Envió un mensaje a Ashley sobre recoger la cena, mencionó una reunión ficticia de trabajo que se estaba retrasando. Cada acción deliberada, cada palabra cuidadosamente elegida para construir la armadura de la rutina contra el evento extraordinario que acababa de experimentar. Dentro de su apartamento, se lavó las manos hasta dejarlas en carne viva, se cambió de ropa 2 veces, luego limpió sistemáticamente el interior de su coche. Los objetos personales de Dominique los guardó en el fondo de su armario, incapaz de desecharlos pero sin querer examinarlos de cerca. Todos, excepto el anillo de bodas, que guardó en su joyero, sacándolo ocasionalmente para sentir su peso en la palma, la evidencia tangible de una relación que había existido más allá de sus delirios. La mañana siguiente amaneció con una normalidad engañosa. Mila se preparó para su turno en el resort, eligió un atuendo apropiado, se maquilló para ocultar su noche en vela. Fue solo al revisar su teléfono que la realidad irrumpió. 3 llamadas perdidas de la oficina de administración del resort. Al encender las noticias locales, sintió que su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. El cuerpo de Dominique Keller había sido descubierto por el turno de seguridad matutino durante su revisión de rutina en la propiedad. Los primeros informes lo calificaban de accidente trágico, pero al mediodía, el lenguaje cambió a circunstancias sospechosas, y por la tarde, a investigación por homicidio. La oficina del sheriff del condado de Palm Beach asignó el caso a la detective Elisa Vázquez, una investigadora veterana con reputación de minuciosidad metódica. Mila pasó los días siguientes en un estado de fuga mental, yendo al trabajo, asistiendo a clases, respondiendo mensajes, todo mientras monitoreaba la cobertura noticiosa con atención obsesiva. Cada nuevo desarrollo traía un terror renovado, las grabaciones de seguridad siendo recolectadas de edificios cercanos, testigos siendo entrevistados, los socios comerciales de Dominique interrogados sobre conflictos recientes. La detective Vázquez construyó su caso con la paciencia de un arquitecto. Las imágenes de seguridad que mostraban a Mila entrando y saliendo del edificio proporcionaban los límites temporales. Los datos de torres celulares ubicaban su teléfono en la escena. Las entrevistas de antecedentes revelaron la conexión que comenzó en el funeral de Elena Rivera. La informática forense descubrió meses de mensajes entre víctima y sospechosa. Pieza por pieza, el motivo y la oportunidad se alineaban con la evidencia física. Patricia Keller, navegando entre el duelo público como viuda y la traición privada como esposa, proporcionó a los investigadores el mensaje de texto anónimo y la fotografía que había recibido. Su relato del enfrentamiento la noche anterior a la muerte de Dominique estableció el catalizador para la reunión fatal. Fue Ashley quien finalmente contactó a las autoridades. Su preocupación por su compañera de cuarto se transformó en miedo al observar el comportamiento errático de Mila tras la muerte de Dominique. Los llantos nocturnos, la obsesiva atención a las noticias, las ausencias misteriosas del apartamento, todo pintaba una imagen de implicación más que de simple dolor. Cuando descubrió el anillo de bodas de Dominique escondido en el joyero de Mila, sus sospechas se cristalizaron en certeza. La orden de arresto fue emitida 10 días después de la muerte de Dominique. Mila, al regresar de su turno en el resort, encontró a la detective Vázquez esperándola en el estacionamiento del apartamento, flanqueada por oficiales uniformados. Cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, Mila experimentó un momento de claridad extraña, comprendiendo completamente, quizá por primera vez, cuán completamente se había desviado la narrativa que había construido de la realidad. La sociedad de Nápoles, inicialmente conmocionada por la muerte de Dominique, se escandalizó aún más al conocer las circunstancias. El respetado desarrollador, la joven mesera ambiciosa,
el enfrentamiento en una propiedad de lujo sin terminar, cada elemento más sensacional que el anterior. La cobertura mediática se expandió más allá de los medios locales hasta llegar a programas de noticias nacionales, cada iteración adornando aún más los contornos dramáticos de la historia. En su celda de detención, Mila finalmente confrontó la brecha irreconciliable entre sus fantasías y la dura realidad que ahora enfrentaba. El futuro imaginado con Dominique había sido enteramente de su propia creación, construido a partir de fragmentos de atención y placer temporal que la había ofrecido sin compromiso. El pisapapeles, el golpe fatal, la huida de la escena, estos eran ahora los momentos definitorios de su vida, no las ilusiones románticas que tan cuidadosamente había alimentado. Patricia Keller, de pie en el jardín de su impecable casa la noche del arresto de Mila, recibió la noticia con emociones complejas. La justicia para Dominique parecía una victoria vacía frente al telón de fondo de las fracturas reveladas en su matrimonio. La cuidadosa arquitectura social que había mantenido y defendido se encontraba parcialmente colapsada, requiriendo una reconstrucción en torno a verdades que había elegido ignorar por mucho tiempo. El registro policial del apartamento de Mila reveló un cúmulo de pruebas condenatorias, la billetera y el Rolex de Dominique escondidos en una caja de zapatos, el anillo de bodas en su joyero, y un diario que documentaba su relación con detalles perturbadores. Los forenses encontraron rastros de su sangre en unos zapatos que ella había intentado limpiar. Su teléfono contenía cientos de mensajes, muchos sin respuesta, enviados en las horas posteriores a su muerte, huellas digitales de pánico y de un intento de encubrimiento. En el centro de detención del condado de Nápoles, Mila se sentó frente a los investigadores, su compostura anterior destrozada por la realidad del encarcelamiento. La iluminación cruda de la sala de interrogatorios acentuaba las ojeras bajo sus ojos, las uñas mordidas, el temblor en sus manos. La detective Vázquez, observando esas manifestaciones físicas del colapso psicológico, construyó su línea temporal metódicamente, el encuentro en el funeral, la relación en escalada, el descubrimiento de Patricia, el enfrentamiento fatal. Cada pregunta diseñada no para obtener una confesión, sino para eliminar explicaciones alternativas. Los medios locales apodaron el caso del funeral a la atracción fatal, y los detalles escandalosos impulsaron la cobertura en todo Florida. Programas sensacionalistas nacionales enviaron corresponsales a Nápoles, sus cámaras capturando el contraste entre los resorts de lujo y la cárcel del condado donde Mila esperaba su lectura de cargos. Patricia Keller, inicialmente protegida por la discreción familiar, se convirtió en objeto de simpatía y especulación al mismo tiempo. ¿Lo sabía? ¿Lo había permitido? Las preguntas circularon por la sociedad de Nápoles con la velocidad y el poder destructivo de un huracán de verano. La evaluación psicológica ordenada por el tribunal describió a Mila como una persona con rasgos de personalidad dependiente con características obsesivas exacerbadas por factores estresantes del entorno. El lenguaje clínico apenas contenía la narrativa de una joven cuya ambición ordinaria había mutado en delirio fatal. El informe señalaba su creencia persistente, a pesar de todas las pruebas, de que Dominique realmente se preocupaba por ella. Una distorsión cognitiva que persistía incluso al admitir que lo había golpeado con el pisapapeles. En la abarrotada sala del tribunal, los padres de Mila se sentaron directamente detrás de su hija, con expresiones que reflejaban una devastación perpleja. Carlos Rivera, el maestro de español de secundaria que había trabajado turnos extra para financiar la educación de su hija, y María, la recepcionista dental que le había inculcado la ambición que finalmente la consumió, luchaban por reconciliar a la niña que habían criado con la acusada ante ellos. Sus valores modestos, su énfasis en el trabajo duro y la integridad, parecían haberse disuelto en la atmósfera embriagante de riqueza y estatus que representaba Nápoles. Patricia Keller asistió a cada audiencia preliminar, su presencia un testimonio silencioso que exigía responsabilidad. Su mirada, cuando recaía sobre Mila, no contenía odio ni perdón, sino algo más complejo, el reconocimiento de otra mujer que, de formas muy distintas, había construido su vida en torno al campo gravitacional de Dominique. La galería, llena de figuras sociales de Nápoles y representantes de los medios, zumbaba con especulaciones sobre si hablaría durante la sentencia. La fiscalía, armada con pruebas físicas abrumadoras y registros digitales, solicitó cargos por asesinato en segundo grado. El defensor público de Mila argumentó homicidio voluntario,
posicionando el crimen como una reacción espontánea a una provocación emocional. La distinción representaba años adicionales de prisión. A puertas cerradas, las negociaciones de declaración giraban en torno a esta diferenciación crítica de intención versus impulso, premeditación versus pasión. Nápoles reaccionó al escándalo con un asombro performativo que apenas ocultaba una fascinación colectiva. En almuerzos de clubes de campo y bares de resorts playeros, las conversaciones diseccionaban cada detalle del caso, cada revelación reafirmando la creencia de la comunidad en su propio juicio superior mientras alimentaba su apetito por las transgresiones ajenas. El caso se convirtió en una advertencia, una obra moral sobre la ambición desligada de la ética, el deseo divorciado de la realidad. En su celda, durante las largas noches entre apariciones judiciales, Mila trazaba con precisión obsesiva la trayectoria desde el funeral hasta el enfrentamiento fatal. Cada decisión, cada autoengaño, cada momento en que interpretó la atención de Dominique como sentimiento genuino en lugar de explotación conveniente, todo escrutado con la claridad desesperada del arrepentimiento. La narrativa que construía ahora ya no era de posibilidades románticas, sino de destrucción inexorable. La audiencia de sentencia, 12 meses después de la muerte de Dominique, concluyó con Mila recibiendo 18 años en la prisión estatal de Florida. Su declaración ante el tribunal reconoció su responsabilidad mientras revelaba la persistente dualidad de su perspectiva, remordimiento genuino entrelazado con la creencia latente de que su relación con Dominique había contenido un significado auténtico más allá de la explotación y la fantasía. Un año después, Patricia Keller se encontraba en la inauguración del Parque Memorial Dominique Keller, un espacio verde frente al mar desarrollado en la propiedad donde él había muerto. El proyecto, que ella había guiado hasta su aprobación y construcción, representaba tanto un memorial como una recuperación, transformando un sitio de tragedia personal en un recurso comunitario. Su discurso, breve y medido, enfatizó la renovación sin abordar directamente las circunstancias de la muerte de su esposo. La detective Vázquez, asistiendo a la ceremonia con ropa civil, observó a Patricia con admiración profesional y respeto personal. En sus 20 años con el departamento, el caso Keller seguía siendo distintivo no por su complejidad, sino por su cruda ilustración de cómo la prosperidad y el privilegio no ofrecían inmunidad contra las consecuencias del engaño, tanto el autoengaño como el deliberado que corroe las relaciones desde dentro. Mientras Nápoles continuaba su interminable ciclo de crecimiento y reinvención, la historia de Mila Rivera y Dominique Keller se transformaba gradualmente de escándalo inmediato a leyenda local. Una advertencia moderna sobre una atracción fatal que comenzó con un encuentro fortuito en el funeral de una abuela y terminó en una celda de prisión. Con 18 años para contemplar cuán completamente una sola obsesión puede consumir una vida prometedora.